¿Cuál es el soporte y cuál es la resistencia en esta gráfica? Aquí tengo acciones de Amazon, el símbolo AMZN, y quiero que me digan ustedes qué ven ahí de soporte y resistencia. O pongamos, no sé, acciones de Apple, el símbolo AAPL. ¿Cuál es el soporte y cuál es la resistencia en esa gráfica? Eso es lo que vamos a ver en esta sesión, eso es lo que les voy a compartir. Otra forma de buscar soportes y resistencias. Hace algunos años algunos años les grababa un video sobre cómo leer una gráfica. Este video que estoy haciendo en este momento es una continuación de ese video anterior. Y aquí vamos a hablar de eso, soportes y resistencias. Y quiero que entiendan una cosa, hay muchas formas, muchas literal, de sacar soportes y resistencias. Pero hay unas que son, digamos que más utilizadas en los mercados y que nos pueden ayudar muchísimo. Bueno, ¿para qué? ¿Para qué se utilizan esos soportes y resistencias? Son puntos en los cuales uno puede llegar a hacer entradas, es decir, a comprar una posición o entrar en una posición o a salir de la posición. Y definitivamente, pues en últimas nos ayuda a tener operaciones o más operaciones ganadoras. En otras palabras, a ganar dinero en este negocio. Por supuesto, esto no es 100% seguro, pero pues mientras más estudia uno los mercados y más busca estos niveles de los que vamos a hablar hoy, pues más oportunidades vamos a tener de hacer buenas posiciones. Entonces, miren, les pongo aquí algunos ejemplos. A ver, ustedes que ven aquí en acciones de Microsoft, el símbolo MSFT. Les pongo esta gráfica y díganme qué ven ahí de soporte y resistencia. Les recuerdo rápidamente que un soporte es un punto donde la acción está en niveles bajos, es decir, está tocando ya un piso. Y una resistencia es lo contrario, ya está tocando un techo. Pero entonces, ¿cómo sabe uno en qué momento buscar esos soportes y resistencias o qué tipo de gráfica debo buscar o en qué temporalidad? Pues miren, aquí les voy a hacer este video muy sencillo. De hecho, pienso hacer más videos al respecto, así que por eso le llamo a este video la parte 2 de cómo leer una gráfica. Porque cuando hablamos de soportes y resistencias, yo literalmente lo que hago es mirar la gráfica. Por ejemplo, aquí estoy ampliando esta parte de la gráfica, mirar esta gráfica y buscar en esa parte que yo quiero, buscar mi soporte y mi resistencia. Entonces miren, pónganle cuidado cómo es esto. Aquí yo tengo gráficas de Microsoft en velas diarias. A propósito, aquí estoy utilizando la plataforma Thinkorswim del broker Charles Schwab. ¿Ok? Pero literalmente ustedes lo pueden hacer en cualquier programa, en cualquier plataforma que tengan. Pueden hacer este tipo de análisis técnico para que sigan mirando y aprendiendo más sobre gráficas. Entonces, tenemos aquí una gráfica en velas diarias. Yo tengo en esta gráfica un año de velas diarias, es decir, que cada una de estas velas equivale a un día. Si están un poquito confundidos con eso, van a ver el video anterior, la parte 1, de cómo leer una gráfica, y les explico mucho más qué es una vela japonesa y demás. Pero aquí ya pasamos ese nivel y vamos a hablar de cómo encontrar esos soportes y resistencias. Pero entonces, si yo tengo una gráfica en velas diarias, ¿ya? Que literalmente, y les voy a demostrar un poquito más adelante que realmente no me interesa la temporalidad. Yo lo que tengo que ver es mi sistema de velas que esté viendo. En este ejemplo les muestro velas japonesas, pero lo que me tengo que centrar es en la gráfica que estoy viendo en el momento, sin importar la temporalidad. Pero para ejemplo y para que entendamos un poquito más lo que les quiero
contar en este video, pues les aclaro que estoy viendo en este momento gráficas de velas diarias, pero más adelante les voy a hacer la prueba con otras temporalidades. Es muy sencillo, miren. Para el ejemplo de este video les voy a enseñar cómo sacar soportes y resistencias de una forma muy básica en los mercados, pero literalmente es una forma que me ha permitido ganar mucho dinero en los negocios y que es, entre comillas, muy fácil de identificar. Recordemos que, otra vez, esta es la parte 2 de cómo leer una gráfica y por eso voy como compartiéndoles más lo básico. Más adelante en otros videos tal vez me anime a compartirles información más detallada de esto, de cómo leer una gráfica y de cómo aprender más sobre los mercados. ¿Okay? Entonces, yo con mi gráfica de Microsoft, lo que voy a hacer aquí es literalmente trazar una línea recta, que aquí voy a buscarla, por ejemplo, aquí, con esta línea que es una línea del precio. Y voy a dibujar la parte más baja que yo vea de mi gráfica y la parte más alta que yo vea de mi gráfica. O sea, literalmente estas dos líneas que acabo de trazar aquí. Tal vez me van a preguntar, bueno, ¿y cómo dibujo esa línea? ¿Cómo saco ese nivel? Bueno, dependiendo de la plataforma en la que cada uno de ustedes tenga, pues es literalmente muy sencillo buscar una línea de precio y trazar literalmente una línea. Yo aquí tengo, en este programa, tengo configurado que me muestre en forma automática el punto más alto y el punto más bajo en mi gráfica. Entonces aquí es muy fácil ver que en acciones de Microsoft yo tengo mi punto más alto en 555.45 y el punto más bajo en 344.79. Y aquí es donde muchos de ustedes me van a decir, no, Rob, pero esto no puede ser tan fácil. O sea, configurar eso y ya sé de inmediato el soporte y resistencia, el soporte y la resistencia de esta gráfica. Y pues sí, pero acuérdense también que esto es solamente una de muchas formas de sacar soportes y resistencias. Y pues ya para los que tengan un poquito más de experiencia se van a dar cuenta que pues es fácil buscar estos niveles de esta forma que les estoy mostrando, pero pues hay que seguir estudiando muchísimo para ver cuáles son realmente las que más funcionan. Entonces aquí estamos viendo cómo sacar estos soportes y resistencias simplemente buscando el punto más bajo y más alto de la gráfica. ¿Ok? Miren lo que les contaba hace un momento. Voy a cambiar la temporalidad. Entonces le voy a poner, no sé, cualquiera. A ver, aquí abramos mis temporalidades. Yo voy a poner, pongámosla en semanales, en velas semanales. Uy, pero aquí me voy a, ¿cuántos años? Bueno, voy a recortar esto un poco más aquí. Estas que tengo dibujadas son las que acabo de dibujar en velas diarias. Pero aquí, como ya no tengo configurado mi precio bajo, tendría que mirar. Ups, aquí acabo de dibujar una. Voy a borrar esta que acabo de hacer aquí. Espérenme para que no me dibuje esta línea. Yo cambio aquí para mostrarles toda mi temporalidad. Cuando muestro toda la temporalidad en la que tengo seteada mi plataforma, por ejemplo, aquí les muestro velas semanales de 10 años. Entonces, si muestro toda la gráfica, si le pido que me muestre toda la gráfica, en toda la gráfica me va a mostrar mi punto más bajo, $48.04, y el punto más alto de 555.45. Wow, a propósito, semejante gráfica, ¿no? Haber comprado acciones de Microsoft a $48 y haberlas vendido por allá más arriba de 500, wow, tremendo. Pero bueno, no me desvío. El punto es que encontrar esos niveles ya teniendo esto seteado, pues sencillísimo, ¿sí o no? Trazaría aquí mi línea, otra vez una línea de, hagámosla. Voy acá, mi línea de precio,
y le digo que me trace una línea aquí en el punto más bajo y bueno, la del punto más alto ya está aquí trazada. Entonces, boom, tendría mis líneas ahí ya trazadas. Entonces, ahí podríamos ver, no, pues sencillo, que usted ya lo tiene modificado así, pero tal vez haya plataformas donde no me muestre esos niveles. O, miren lo que voy a hacer aquí. Voy a subrayar aquí esta parte. Voy a seleccionar este nivel. Y lo hago de forma aleatoria. Y no me puse a pensar si estoy haciéndolo desde el 2011 o el 2020. No sé, una parte de la gráfica seleccioné. Pero quiero que vean que en esta gráfica, por ejemplo, ya no tengo mi precio más alto. No me lo da. Pero igual, de la forma en la que les acabo de enseñar, agarran en su plataforma una línea y dibujamos, a ver aquí cuál es el punto más bajo. Si yo me miro a esta vela que estoy acá y miro acá arriba en el precio, voy a mirar el precio más bajo de esta vela, 213.43, miremos aquí 212.63, o sea que esta está más abajo y esta es 212.03, o sea que en esta gráfica o en esta parte de la gráfica que acabo de seleccionar, el punto más bajo sería el punto más bajo de esta vela. Entonces voy a dibujar mi línea aquí, pum, pum, y trazo mi línea ahí. Y el punto más alto pues sería, a ver, esta vela es de 430.82 y esta creo que fue aquí, 433.6, ¿sí? Sería esta, que me la traza desde allá. Miren que aquí, bueno, esto es parte de configuración del programa, pero cuando yo trazo una línea de precio me la dibuja solamente desde, miren, desde aquí que la acabo de dibujar, esa que les mostraba hace un momento, hacia adelante. Pero no hay problema, yo puedo ampliar mi línea hacia la izquierda o hacia la derecha o simplemente buscar otra forma. Por ejemplo, busco esta forma y, me voy a devolver para no mostrarles tantas líneas aquí. Este sería el precio. Entonces, si quiero actualizar esta línea, pues me voy acá y le hago como, miren, como una línea más larga para mostrarla en toda la gráfica. Voy a borrar todas estas líneas porque ya me lleno de muchas líneas. Que a propósito, para los que me conocen o para los que me han seguido aquí durante años, que han visto mis gráficas del pasado, veían como yo literalmente hay gráficas en las que tengo trazadas o tenía trazadas docenas de líneas por todo lado tratando de buscar estos niveles. Voy a borrar aquí todas las líneas que acabo de hacer, todos los niveles de soporte. Volvamos otra vez a mi gráfica en velas diarias. Y aquí en velas diarias ya tengo seteado mis niveles. Hagámoslo con velas en intradía. Entonces busquemos velas de 30 minutos, por ejemplo, 30 minutos, 30 días. Y aquí miren que yo ya tengo seteado de inmediato el punto más alto, 407.96, el punto más bajo, 381.71. Pero bueno, Rob, en acciones de Microsoft, por ejemplo, en este momento, las acciones de Microsoft o cerraron en la última jornada, en la jornada de ayer, cerraron a 401.72. ¿Yo qué hago con ese nivel de 407.96 o ese nivel de 381.71? Pues muchachos, o para todos los que me estén escuchando ahí, pues esa es la clave de estos niveles y eso es lo bello de estos niveles, que son puntos, o para que me entiendan de otra manera, son el precio que tiene una acción en un determinado momento se vuelve muy importante de acuerdo a lo que haya hecho la acción en el pasado. Entonces aquí este es un punto supremamente importante, 407.96. Otra vez estoy viendo una gráfica en 30 minutos. Entonces para hacer operaciones, pues si yo voy a hacer operaciones intradía, es decir, comprar y vender una posición en el mismo día, pues generalmente yo me centro en mirar gráficas intradía. Ya vamos a hacer
pruebas con las que más me gustan a mí, 5 minutos tal vez, un minuto, bueno, que son un poquito más peligrosas, hay que decirlo. Pero quiero que vean como la forma global de todo lo que se puede hacer acá. Entonces, si yo estoy operando en velas de 30 minutos, pues ya voy a saber que tal vez una posición va a durar, tal vez, otra vez, tal vez, más de 30 minutos. ¿Ok? Pero si yo quiero operar intradía, entonces ahora sí, vamos a mirar acciones, una acción en velas, esta acción de Microsoft en velas de 5 minutos. ¿Ok? Aquí tengo velas de 5 minutos. Para los que no sepan, esta parte que se ve aquí sombreada es el mercado después, el horario extendido, perdón. El horario extendido, es decir, después de que ya cerró el mercado, yo tengo seteada mi plataforma para que me muestre el horario extendido, lo que pasa antes de que abra la bolsa y después de que cierre la bolsa. Me gusta mirar mucho eso. Pero yo le puedo quitar eso y decirle solo muéstreme lo que se ve en la jornada regular. Pero aquí en velas de 5 minutos, entonces yo tengo 381.71 de nivel de soporte, que ya lo ven aquí abajo, y mi línea de resistencia 407.49. Pero vámonos más en detalle. Vámonos a una sesión nomás. Voy a cambiar aquí, le voy a decir que me ponga mi gráfica, o lo voy a hacer aquí, desde seleccionar solamente una jornada. Entonces seleccionemos esta. Esto sería un día. Este sería un día de operaciones en horario regular. Y aquí después de que cerró la bolsa, entonces horario extendido. Entonces aquí estoy en mi jornada, aquí en este momento abrió la bolsa. Entonces 9:30 de la mañana suena la campana, abrió la bolsa. Y con lo que les estoy mostrando en este video, entonces lo que quiero hacer es buscar mi nivel de soporte o mi nivel de resistencia. Tal vez si me anime, y de acuerdo a si esta información les gusta y les sirve, les haga un video de cómo entro o cómo podría entrar en un nivel, si yo descubro un nivel de soporte o un nivel de resistencia, que estamos viendo con esta técnica que es relativamente sencillo, ¿no? ¿Qué hago con eso? O sea, si mi acción abrió, aquí, acciones de Microsoft, 9:30 de la mañana abrió, estoy buscando mi nivel de soporte y mi resistencia. Entonces, quiero que se centren en esto. 9:30 de la mañana, estamos aquí. O sea, que nada de esto, imaginémonos por ahora que nada de esto ha pasado, ¿cierto? Porque hasta ahora estaríamos aquí. O sea que si yo cuadro mi gráfica, estaríamos como aquí. Ahí. Esta vela de aquí es las 9:30 de la mañana. Entonces, a mí, otra vez, en lo personal, esto es lo que yo he hecho durante muchos años, pero no quiere decir que es la única técnica. A mí me gusta ver el horario extendido. Me gusta verlo. Pienso que hay muchísimas oportunidades estudiando el horario extendido. Entonces, miren, mis queridos, yo aquí voy a trazar mi línea. Y ya les voy a decir por qué es que yo trazo una línea. Entonces aquí, miren, rápidamente yo ya puedo ver mi punto bajo, pum, pum, trazo mi línea. Y el punto más alto quedó aquí en esta línea que queda, la voy a dibujar desde acá, pero ya les voy a mostrar. Que estaba aquí en, ¿cuánto fue? 405.47. Bueno, ya la dibujé aquí. ¿Okay? Tengo dos líneas. Entonces, digamos que abrió la bolsa, esto empieza a moverse, yo llegué aquí. O sea que aquí a las 9:30, cuando abrió la bolsa, cambio otra vez aquí. Cuando abrió la bolsa, prácticamente de inmediato, mi acción se fue y me tocó el nivel de resistencia que yo ya tenía desde mi estudio anterior. Mi estudio anterior, llámese 1 hora, 3 horas, un día, una semana, un año, lo que ustedes quieran. Pero yo ya descubrí mi nivel de resistencia. Entonces, para ejemplo, esta gráfica, esta vela que estoy seleccionando aquí, esta vela roja, abrió, tuvo una apertura en $404.71. O sea, abrió aquí.
$404.71. Y yo ya tenía mi nivel de soporte aquí identificado. Y miren que lo tocó prácticamente de inmediato, abrió la bolsa y ¡boom! Se disparó. De nuevo, estos son velas de 5 minutos. Cada una de estas velas corresponde a 5 minutos. Entonces, yo ya identifiqué mi nivel de resistencia y con ese nivel que yo ya haya identificado, voy a operar mi día de trading con ese nivel. Bueno, repito otra vez y no me quiero volver muy repetitivo, pero es que es supremamente importante. Esto es una de muchas maneras de sacar soportes y resistencias. Pero miren que yo no operé esto, solamente son ejemplos que les estoy dando aquí para efectos de este video, pero miren cómo funciona de bello ese nivel de resistencia. Prácticamente lo tocó aquí una vez, aquí casi 2, 3, 4, aquí se intentó ir, no volvió, o sea, se intentó ir, no siguió hacia arriba, sino que se volvió. Entonces, otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces tocó ese nivel de resistencia y no logró pasarlo y se devolvió. Esto, mis queridos, estas 1, 2, 3, 4, 5, casi 6 velas que ven ahí en velas de 5 minutos, es dinero puro, literal. Yo no les voy a decir que esto funciona el 100% de las veces. No, yo miro muchos niveles de soportes y resistencia, pero muchos. De hecho, no sé si se acuerdan lo que les enseñaba sobre mis líneas de dinero, que también es otra forma de buscar soportes y resistencias. Pero quiero que miren esta gráfica, cómo funciona de bello, por ejemplo, ese nivel de resistencia. Y aquí, a ver, busquemos así de forma... Voy a borrar todas estas líneas para que después no se me llene de muchas líneas. Aquí borrar todo, sí. Quiero mirar con varias acciones, a ver, qué sé yo, acciones de, a ver, las famosas hoy en día, acciones de Nvidia. A ver qué acciones de Nvidia. Bueno, y cambiemos esto para que solamente me muestre intradía. Entonces pongámoslo aquí, le digo que me modifique mi time frame y le digo 5 días, solamente póngame un día. Lo quiero ver a un día, miremos cómo se ve aquí la gráfica. Bueno, me está mostrando el día anterior, mi horario extendido y mi día siguiente. Cambiémoslo más, mostrémoslo solamente a que se vaya a hoy, por ejemplo. Today. Ok. Aquí lo tengo modificado solamente a lo de hoy. Entonces, otra vez, a mí me gusta mirar mi horario extendido. Entonces, tengo mi horario extendido, con mi horario extendido ya tengo mi nivel de resistencia, y tendría mi nivel de soporte, que de acuerdo a lo que yo haya estudiado o a la cantidad de velas anteriores que yo quiera mirar. Entonces, aquí solo miré el horario extendido, pero generalmente yo miro varios días, pero igual para efectos del ejemplo aquí, entonces trazaría mi nivel de soporte, porque esto no lo estoy viendo, acuérdense que esto no ha pasado. Entonces, digamos que yo estoy analizando esto así, tengo mi gráfica así. Entonces ya sé que, boom, nivel de resistencia 198.99, nivel de soporte, sería casi que esta vela, ¿no? Aquí al final, y estaría en 195.66, ese nivel. Entonces, voy a irme aquí cuadro por cuadro para que veamos qué está pasando. Entonces aquí, bueno, ahí quedó otra línea del horario extendido. Ahí, abrió mi primera vela, 9:30 de la mañana. ¡Tum! Ya tenía mi nivel de soporte, que en este caso sería este nivel, la última vela que me dio ahí. O, repito, la cantidad de velas anteriores que ustedes quieran revisar. Entonces mi nivel de soporte estaría en 193.98. ¿Cómo lo sé? Pues porque pongo el cursor aquí
y miren acá arriba donde dice low, la L significa low, y me da 193.98. Entonces trazaría mi línea ahí y con ese nivel, más mi nivel de resistencia, empiezo a operar mi día. Entonces pasó la primera vela, ya sé que rompió nivel de soporte. Cuidado porque esto se puede ir para abajo, no sabemos a ciencia cierta, pero ya con esos niveles ya yo puedo tomar una decisión rápida. ¿Y por qué rápida? Pues porque estoy en intradía, estoy, imagínense, en velas de 5 minutos. Eso es rapidísimo. Y mucho más rápido si lo que quisiera sería operar en los primeros minutos, que no estoy aquí en este video para decirles que lo hagan, porque es supremamente riesgoso operar en los primeros minutos. Pero sí, también hay muchas oportunidades, claro que sí, pero hay que tener una experiencia en los mercados tremenda y además de eso, una madurez emocional brutal, si saben a lo que me refiero, porque el nivel de estrés que se tiene en esos primeros minutos puede llegar a ser tremendo. Y algunos de ustedes me pueden decir, no, Rob, pues yo empiezo con 10 dolaritos. Ah, no, 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 hermano, yo estoy hablando es aquí de buscar la forma de hacer dinero para crear algo grande, ¿ok? Entonces, si yo le estoy metiendo aquí, no sé, unos cientos o unos miles de dólares, pues el nivel de estrés ya empieza a subir y hay que estar ahí muy concentrado y hay que tener la técnica ya muy digerida y saber qué es lo que voy a hacer. Si mi nivel de soporte tocó y no alcanzó a rebotar en ese nivel, sino que empezó a romper ese nivel, ¿qué hago? Voy a entrar a la baja, me voy a mantener, etcétera. El punto aquí es que deben tener supremamente claro esos niveles, ya identificados desde un momento en el que quieran empezar a operar o que estén revisando los mercados para operar. Entonces, yo por lo general, y no quiero decir que es que ya me las sé todas, pero por lo general no tengo que trazar ya la línea, porque ya veo mis niveles mucho más fácil, si lo queremos llamar así. Pero si yo quisiese, pues otra vez trazo mi línea desde aquí, lo más derecho posible, y ya me quedaría ahí como la línea que me deja ver más claro, oiga, rompió ese nivel de soporte, quiere decir rompió un piso, porque yo estaba aquí y empezó a moverse el mercado, rompió el nivel, ¿qué hago? Esto está pintando como bajista. Y aquí, mis queridos, o sea, aquí, mire, 5 minutos, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 50, casi una hora duró cayendo Nvidia en los primeros, después de la apertura del mercado. ¿Ok? Y miren que de esta manera, entonces es como yo puedo buscar esos niveles de entradas y salidas. Ahora bien, hay algo que yo siempre he criticado en este negocio y es que es demasiado fácil ver qué hacer en el mercado cuando ya todo pasó. Y yo sí que he criticado eso y he criticado a la gente que lo hace. Y por eso duré tantos años haciendo trading en vivo y saliendo en vivo en YouTube, mostrándoles cómo perdía dinero en vivo, cómo ganaba dinero en vivo, cómo entraba en mis operaciones en vivo, o sea, mostrándoles todo. Precisamente por eso. Porque, detestaba, y aún hoy en día, o sea, la gente que hace análisis y claro, ya ve todo lo que pasó y hubiera dicho, no, pues que la entrada fue aquí y al ver que llegó a este nivel, pues reboto y compro al alza. No, pues facilísimo, ¿sí o no? Facilísimo así, cuando ya todo pasó. Pero la realidad es que no se sabe a ciencia cierta qué va a pasar. Por eso hay que estudiar esto muchísimo, o es lo que yo hago, y tratar de buscar esos niveles de la mejor manera posible. Miremos aquí qué más pasa en el mercado. Aquí siguió bajando, casi que se mantuvo ahí a la baja. Nvidia cayó 5.46%. ¿Ok? Entonces, mis queridos, espero que esta información les sirva. De pronto me anime a hacer la parte 3 de cómo leer una gráfica y les sigo mostrando niveles más avanzados
para sacar esos soportes y resistencias. Antes de irme, hagamos unos cuantos ejemplos más. Busquemos, no sé, acciones de Tesla, TSLA. Y les voy a mostrar en gráficas de velas diarias. Mira acá en velas diarias, déjenme ver qué tenemos aquí. A ver, 498.83, 214.25 de soporte y estamos en 408.58. O sea, estoy con esa técnica al menos, estoy lejos. Por eso, mis queridos, es que yo tengo que saber muchas más formas de sacar soportes y resistencias. Porque si yo quisiese operar Tesla en velas diarias, pues, y estoy aquí, miren, 408, y el soporte que está por allá lejísimos, pues tendría que esperarme no sé cuánto, literal no sé cuánto, 15 días, un mes, un año, no sé, para que vuelva a tocar alguno de estos niveles y que me dé una oportunidad de tomar una decisión. ¿Sí o no? Tendría que esperar demasiado. Por eso es que busco otros niveles diferentes, pero eso tal vez lo vemos en la siguiente gráfica. Por ahora quiero que miren, y esto es una tarea. Yo, antes de operar en los mercados en un día regular, yo he revisado por lo menos unas 100 acciones. Por lo menos. Literal. Lo que pasa es que ya hoy en día pues lo hago muy rápido y miro mis acciones rápido y miro en qué nivel está el precio antes de irme a operar y miro a ver si hay alguna acción por aquí interesante. Aquí, por ejemplo, acciones de Intel, Por ese método que les estoy enseñando hoy, no veo todavía en velas diarias algo interesante. Miremos acciones de Netflix, NF. Uy, miren a Netflix. Miren esta belleza. Wow, nivel de soporte 75 y dando un rebote. ¡Upa! ¿Ven por qué me gusta revisar de esta forma? Ahora, no les estoy diciendo aquí nada. Esto no es una recomendación, no es que... Entonces, ¿qué hacemos? ¿Entro al alza? No, hagan sus estudios. Les estoy enseñando cómo sacar esos niveles de soporte y resistencia con esta técnica. Pero miren qué belleza. Rebotando Netflix de nivel de soporte. En esta gráfica que la tengo en velas diarias y en un año. Ahí les dejo, revísenlo. Estoy grabando el febrero 26 del año 2026. Ok. Miremos más, así rapidito. No sé, se me ocurre acciones de Meta. Meta, no, está por la mitad, no, acciones de... Miremos el SPY. Miremos el SPY que está casi en altos históricos otra vez. O sea, casi tocando nivel de resistencia. Y si quieren que les cuente algo del SPY, muchos, y aquí hago el signo de entre comillas, gurús, están esperando a ver cuándo es que se va a caer el mercado. Y cada rato dicen, no, es que eso se va a caer, eso se va a caer. Pues sí, pero ¿cuándo? O sea, alguna vez van a estar en lo cierto, ¿sí o no? El punto es saber cuándo. Porque desde hace años muchos están diciendo, no, el mercado se va a caer, el mercado se va a caer. Pues claro, alguna vez se va a caer y van a estar acertados. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ser esa oportunidad para entrar a los mercados a la baja, si es que les gusta hacer dinero cuando el mercado cae? Pero bueno, aquí les muestro entonces nivel de resistencia 697.84, que es el alto histórico en el SPY. Miremos acciones de... ¿Qué más? Novavax. NVX. ¡Upa! Vea esta gráfica como está bonita. ¡Wow! Mis queridos, revisen esta gráfica. Tocó nivel de resistencia en acciones de Novavax, velas diarias, un año. ¡Upa! Esto lo voy a dejar por aquí en una lista. Pongámoslo aquí atrás. Ok. Acciones de Novavax. ¿Qué más miro por acá? Acciones de... esta acción de Broadcom. No, así por esa no es que haya mucha cosa interesante. Acciones de MicroStrategy o Strategy se llama ahora.
104, casi en niveles de soporte. Upa, esta está interesante, acciones de strategy. Niveles de soporte y resistencia. Entonces, la tarea es esa, muchachos. Ustedes agarren 100 acciones. O bueno, no agarren 100, agarren 50. Bueno, agarren 20 o 10, las que ustedes quieran. Pero practiquen. Que puedan sacar estos niveles así rápido. Porque si yo, no sé, en un día saliera otra vez en vivo a los mercados por mi canal de YouTube y les digo, muchachos, acciones, métanse en o quiero que revisen los mercados en velas de 1 minuto, por ejemplo. 1 minuto. Esto tendría que ser muy rápido. Entonces, si yo miro una gráfica aquí, yo tengo que saber rápidamente cuál es mi nivel de resistencia, cuál es mi nivel de soporte rápido. Porque otra vez, cada vela de esta sería 1 minuto. Y tomar una decisión ya sabiendo cuáles son esos puntos o esos niveles. Bueno, no me quiero extender más aquí. Revisen gráficas, estudien los mercados. Esto se llama análisis técnico. Y este video es cómo leer una gráfica parte 2. Soportes y resistencias con esta técnica. Altos y bajos sin importar realmente la temporalidad. ¿Ok? Practiquen, mis queridos. Déjenme sus comentarios. Déjenme sus comentarios si quieren ver la parte 3. Déjenme sus preguntas. Déjenme, por favor, su like. Compartan este video y nos veremos en la próxima con información de valor, carajo, que les ayude a hacer dinero en este negocio. ¿Ok? Nos veremos en la próxima. Yo soy Rob Trader.